Los comunistas, desde que tomaron el poder en Cuba, se han dedicado a destruir la isla. Sus calles, sus barrios, sus pueblos, parecen hoy que han pasado por un ciclón devastador donde no ha quedado nada. El cubano trabajador vive infeliz, en condiciones precarias. Ya no puede disfrutar de un buen empleo, ni de una buena playa, ni de un buen hotel, ni una buena cena. Y sin embargo, en la época capitalista de Cuba, por mucho que decían, se vivía mucho mejor que ahora. Yo les voy a leer a ustedes la carta, un testamento que dejó mi abuelo, mi bisabuelo, para que ustedes le vean. Eso fue una charla expuesta en un diario de él, de Miguel García, que escribió, el cual nos cuenta la transformación que él vio después de terminada la guerra y qué pasó con la intervención norteamericana en Cuba. Escuchen. En un cuento de hadas, víctima de una especie de maravilloso encantamiento, he vivido durante todos estos días una felicidad inigualable. Y me siento orgulloso de mi deber cumplido en la guerra. Mi esposa, que se halla a mi lado, ha experimentado el mismo fenómeno sin que yo le hubiese hablado mucho anteriormente de mi sueño por una Cuba nueva. Hoy nos encontramos en Varadero, Matanzas, y al contemplar la playa, recuerdo que desde que era un estudiante aprendí que el primer blanco que arribó a nuestras playas fue Cristóbal Colón. Y él sintió que había puesto el pie en un país de fábula. Y en una carta escrita desde Baracoa en 1492 habla de Cuba como de un país de maravillas, que 1000 lenguas no acertarían a contar suficientemente. Y sí, ahora podemos decir que la industria del turismo en La Habana trabaja con estas palabras del gran descubridor, y la hermosa isla se convierte más y más en una especie de riviera para los norteamericanos que ansían en el invierno tranquilidad, sol y calor. Ellos en nuestra Cuba encuentran todo esto porque aquí, en pleno invierno, puede gozarse en las sombras de una temperatura de 30 y hasta 32 grados Celsius. Más intenso todavía es el azul del mar, desde el que sopla incesantemente el viento hacia la isla, haciendo cimbrear las altas palmeras. Es un viento que nos trae desde luego un átomo de frescura, porque procede de la gran corriente del Golfo que baña la isla, procedente de México. Las ondas de este mar cálido invitan a un baño de permanente placer que el viajero puede permitirse, al igual que el cubano, aunque solo en lugares protegidos y libres de tiburones. Ahora en nuestra isla se ve mucha unión entre el negro, el chino y el blanco. Y sobre todo he visto la alegría de la fiesta de carnaval. Los negros organizaron por las calles principales de Cuba una mascarada nocturna con bailes y cantos, tambores y trompetas. La mascarada se movió por la ciudad como una alucinación, como fiebre tropical, y el pueblo detrás de ella arrollando con su baile de 1, 2, 3, qué paso más chévere, el de mi conga es. Y meneando las caderas y los brazos. La policía, la administración municipal y la asociación del turismo vigilan
con humor y comprensión. La Habana se ve llena a diario de autos que circulan tan diestramente y con tanta consideración frente a los peatones, que a mi impresión de vivir en un constante encantamiento se veía renovada los días. Sí, los autos particulares circulan silenciosamente y amablemente por las calles y las amplias avenidas. Los tranvías y los autobuses pasan a nuestro lado, en cambio, con velocidad y ruido indescriptible. Sin embargo, los ruidos más constantes y agudos bajo este cielo proceden siempre de la garganta humana, sobre todo de la garganta de los incontables e incansables vendedores de lotería. Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche circulan sin cesar por las calles de la población, gritando de casa en casa números de 4 y 5 cifras, con una voz que parece anunciar suerte y esperanza en la fortuna. Después de los vendedores de lotería viene el limpiabota, el zapatero, el frutero, que va anunciando las excelencias de los plátanos, piñas y frutabomba que lleva consigo. Después el vendedor de periódico, que anuncia El Mundo, El Diario de la Marina o El País. El afilador de tijeras, el heladero, la florista, todos con su pregón especial, su campanilla o su triángulo sonoro. La mayoría de estos usos son de origen español, como españoles son también en general el estilo y ritmo de vida de la isla. Cuba, en efecto, ha pertenecido a España hasta 1898, en que se convirtió en Estado libre, con vida cultural y política interior propia, pero dependiente de los Estados Unidos en todo lo que la política y el comercio exterior se refiere. Sería faltar a la verdad decir que los norteamericanos gozan de simpatía en Cuba. Pero es que el cubano es así, algo mal agradecido, porque los yanquis nos han concedido créditos y nos han adelantado dinero. Y es que no conocen nuestra manera de ser hispano-cubana. Y que uno de los rasgos de esta manera de ser consiste en no odiar a nadie, tanto como al creador. Los yanquis nos han obligado a talar nuestros hermosos bosques y a plantar en ellos cañas de azúcar. Desgraciadamente prestamos oído al canto de sirena que llegó hasta nosotros desde Nueva York en los años de las posguerras. Entonces cayó sobre nosotros una lluvia de dólares, la danza de los millones. Ahora, después de bajar los precios del azúcar, hemos de aprestarnos a hacer frente a una época de las vacas flacas. Si se quisiera resumir en pocas palabras lo que los Estados Unidos han hecho por Cuba en los 40 años que lleva ejerciendo el control sobre nosotros, diríamos industrialización capitalista, higiene, extirpación de la fiebre amarilla, que por cierto, quien descubrió la vacuna fue Carlos J. Finley, un buen doctor cubano muy querido por el pueblo. Ahora ves mucha construcción de carreteras, ferrocarriles, fábricas, granjas de labor en las que se ordeñan eléctricamente a las vacas, piscinas y campos de deporte, hoteles de lujo, parques de atracciones, cines y rascacielos. Esta capa de civilización, cuyo beneficioso soy el primero en no empañecer sobre la tradición de la cultura española, la gente acepta con facilidad el orden y la comodidad, y el antiguo estilo español era a veces incómodo, severo, embarado, poco libre, patriarcal y sometido al control de la iglesia. Hoy es La Habana una ciudad magníficamente moderna, con 500,000 de habitantes y numerosas líneas de barcos hacia Europa, Norteamérica y Centroamérica, y aunque algo menos hacia Sudamérica. Y no solo esto, sino que la capital de la isla se ha convertido además en centro de intercambio espiritual entre la América hispana y la América inglesa.
Nuestro idioma prevalece, aunque sí hablan inglés, un poco de todo el que tiene que ver con algo en el mundo de los negocios o del turismo. En cuanto a la educación, puedo decir que la universidad fundada por España en 1728, que fue al principio esencialmente tan solo un establecimiento teológico, se ha abierto incluso en exceso al espíritu de los tiempos modernos. El ministro de Instrucción Pública cubano, don Aurelio Fernández Fernández, primo nuestro, ha sido siempre un amigo y admirador de Alemania, que ha vivido varios años en Múnich y Berlín, por lo que fundó un instituto de alto estudio con el fin expreso de mantener la ciencia en grandes perspectivas para los cubanos. Este instituto, verdadero baluarte de la libertad del espíritu, fue inaugurado solamente el 25 de enero de 1939 en el Salón de Actos de la Academia de Ciencias, habiéndome correspondido a mí el alto honor de cortar la cinta roja de la puerta. Aquí quiero estampar el nombre de un hombre con el que me he unido por lazos de amistad personal, el doctor José María Chacón y Calvo. Su gran modestia no ha podido impedir que su nombre sea conocido y apreciado por todas las personas cultas, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Chacón y Calvo es el jefe de la sección cultural del Ministerio de la Instrucción Pública, director de la conocida revista cubana, y a él se debe, además, la publicación de una serie de textos clásicos de la historia cultural cubana, a través de los cuales pueden seguirse objetivamente los que crearon y realizaron pensadores, poetas y combatientes de la libertad en Cuba. Hombres como José Martí, Enrique José Varona, José María Heredia, entre otros. Yo les puedo asegurar que la isla entera se está convirtiendo en una especie de estado intermedio entre la más moderna civilización y el mantenimiento de los lazos que unen su vida con la naturaleza eterna e inagotable. Hoy el cubano es feliz, tanto el negro, el mulato, el blanco, el chino, porque vivimos en una Cuba libre donde puedes tener tu propio negocio sin que nadie te la quite. De ustedes y para ustedes, Manuel García. Aquí está, ahí termina el diario de mi abuelo. Y yo le digo a ustedes, entonces, podemos decir que la Cuba que hoy vivimos es la misma que se vivió después que triunfó, fíjense bien, después que triunfaron los mambises en Cuba. No, fue una Cuba maravillosa que hoy desgraciadamente está siendo sometida por las botas sangrientas de la tiranía castrista, de la tiranía comunista. Y a ustedes ahora depende, desgraciadamente, convertirse en mambises para poder lograr de nuevo la libertad de Cuba. Habló como siempre Roberto Fernández, que le desea mucho amor, cariño y sobre todo dinero.